buenas tardes, reciban un cordial y afectuoso saludo a la distancia siempre en Cristo, mi Señor Dios Todopoderoso. Amén. ¿Se acuerda de mí? De mí. Por supuesto, yo soy el profesor Ramón Mendoza. Reciban un abrazo a la distancia. Hoy estoy nuevamente aquí con ese deseo, ese anhelo, esas ganas, esa pasión, ese fervor de hablar de la palabra de Dios. Me va a cambiar ya. ¿Pero por qué? Quédese para que el Señor le hable. Así que vamos a hablar, a escuchar de esa palabra viva y eficaz. Siempre lo hago con temor y temblor, con reverencia, pero con ese ánimo de exhortación, de edificación, de consuelo, no de confrontación, no para nada. Hoy quiero, amigos, hermanos, vecinos, compañeros de trabajo, alumnos, ir a hablar de esa palabra, repito, viva y eficaz. Quiero ir allí a 1 Corintios 2:16, un texto muy conocido por el pueblo de Dios. Allí el apóstol Pablo le habla a los corintios y nos dice allí, repito la cita bíblica, 1 Corintios 2:16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente es la inteligencia, es la parte donde se cocinan los pensamientos. Allí está el poder de lo que vamos a pensar, de lo que estamos maquinando en esa mente, de lo que estamos teniendo esa seguridad, esa convicción, de esa certeza, de lo que estamos creyendo. O sea, ahí habita la fe. La fe vive en la mente y la mente es la inteligencia, pero dice que tenemos la mente de Cristo. No dice que nos van a dar la mente de Cristo, sino que ya la tenemos. O sea, estamos dotados. Fuimos diseñados, fuimos capacitados de esa cualidad importantísima que es la mente de Cristo. Recordemos que Cristo es un espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45. Por eso la persona, al nacer físicamente, viene tipo criatura de Dios, tipo Adán. Por eso hay que, después de ese nacimiento físico, tener un nacimiento espiritual. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces tenemos que ir a recibir a Cristo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, como en nuestro único y suficiente Salvador y Redentor. Porque el Evangelio es cristocéntrico. Todo lo hice. Juan 14:6, dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dice nadie va al Padre, sino nadie viene al Padre. Habla de unidad. Si uno mira a través de la palabra de Dios, todo se concentra en Cristo. Todo fue hecho por Él, para Él y en Él. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16.
es Cristo, Cristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Cristo. Hechos 4:2. Y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. 1 Timoteo 2:5. La Biblia le muestra con argumentos la fundamentación de que es Cristo la piedra. Entonces, vamos a hablar y voy a hablar de esa palabra viva y eficaz. Esa mente de Cristo, esa inteligencia de Cristo, entonces tenemos que reconocer que hay otras. Ahí mismo en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Yo le estoy hablando en el plano espiritual, pero también tenemos que reconocer que existe la inteligencia humana, la inteligencia natural, la inteligencia que desarrollamos con el estudio, la inteligencia científica. Allí el método científico, el razonamiento, el coeficiente intelectual, la ciencia. Y tenemos que apuntarle a eso también, porque dice que un alma sin ciencia no es buena, dice por ahí en Proverbios. Esa ciencia que da el conocimiento, que da la ciencia, ayuda a abrir esa mente, a discernir también. O sea que el cristiano debe moverse también en esas áreas del conocimiento, de la cultura, de la academia, de la investigación. Tenemos también que darnos cuenta que a base de esa inteligencia humana, el hombre ha logrado hacer otra inteligencia, la famosa inteligencia artificial. Los celulares, los computadores, los televisores, etcétera, los ordenadores de alta gama, que ha sorprendido uno cómo trabajan rápido los procesos, tremendo. Y todo eso hay que darle buen uso. Todo es para que le doy el buen uso racional. Un uso racional que sea de edificación, que sea de proceso de cambio, de fructificación, de avance, de crecimiento, de desarrollo. A eso hay que apuntarle. Pero con mucho respeto hago críticas. En épocas escuchaba varios pastores decir que, por ejemplo, la televisión, ese invento era la caja de Satanás, la caja del demonio. Y se lo dejaron a Satanás, la televisión. Con razón que no hay predicaciones en la televisión. Se lo tomó toda la farándula, todas las novelas, todos esos programas que están contaminados de maldad. No todos, por supuesto, hay cadenas que producen y hacen grandes programas de interés. También nos dijeron que participar en política, eso era del diablo. Entonces les dejamos ese campo, ese espacio a los políticos y se tomaron eso. Y entonces nos gobiernan, son aquellos que no conocen la palabra de Dios. No solamente no la conocen, sino que son enemigos de la palabra de Dios. Y así nos fueron arrinconando a los evangélicos a cuatro paredes, encerrados para alabar y glorificar el nombre de mi Señor, Dios Todopoderoso. Eso lo hace a uno recapitular, repensar qué pasó ahí. ¿Cómo es que la palabra nos dice
que el ser humano, los hijos de Dios, fuimos diseñados para gobernar, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, y que Él es el dueño del oro y la plata. Y que entonces, ¿quién tomó todas esas riquezas, todos esos poderes? Pues aquellos que no están en los caminos del Señor, sino que nos arrinconaron a cuatro paredes. Tremendo. Por eso debemos reformularnos cada día, cuestionarnos. Y está la mente, la inteligencia también ahora, la inteligencia almática, la inteligencia basada en el sentimiento, en las emociones, en la voluntad, en el pensamiento personal, humano. Por eso no es raro ver personas cristianas un domingo en la mañana llenos de la gloria de Dios, pero a mitad de semana otra vez derribados, destruidos, porque precisamente nos estábamos moviendo en esa inteligencia almática. Pero la cuarta, la que nos habla hoy la palabra, es la inteligencia de Cristo, la mente de Cristo, dice la palabra, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí está, pero no la hemos activado. Eso es como cuando tenemos una receta de cocina para elaborar un plato de comida. Tenemos toda la receta, todos los ingredientes, todas las medidas, toda la dosificación, pero si no lo hacemos, si no nos gozamos haciendo ese plato, esa comida, para conocer el sabor, la sazón y sentir ese gozo, igual pasa. Nosotros tenemos la mente de Cristo, pero si no la activamos, por eso debemos decir que tenemos ahora que activar la mente de Cristo. Ya la tenemos, pero ahora tenemos que activarla. Y la mente de Cristo es la mente espiritual, basada en el Espíritu Santo. Entonces debemos saber que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:23, en espíritu, con las mismas palabras que dijo mi Señor Jesucristo. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Es el espíritu que nos da vida, por eso Cristo es un espíritu vivificante y esta palabra de Cristo debe morar en nosotros y saber que el Espíritu Santo es el que nos reargulle, que nos exhorta, que nos edifica, que nos consuela, que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, que ya fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de la luz admirable que es Cristo. Y el que comenzó la buena obra, cada día la va perfeccionando hasta la venida de Cristo. Filipenses 1:6. Que Dios cumplirá su propósito en mí. Salmo 138:8. Porque para eso a los que antes conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó, todo en tiempo pasado. Romanos 8:28-30 por allá. Y Él es el que hace todo en nosotros. Él nos abre los oídos espirituales, Él nos abre los ojos espirituales, Él nos cambia el corazón de piedra, Él nos coloca un corazón de carne sensible a su palabra, Él nos abre el entendimiento. Por allá Lucas 24:13, camino de Emaús. Todo lo hace el Señor, porque Él es el que nos perfecciona, nos afirma, nos establece y nos fortalece, porque fuimos comprados a precio de sangre. Somos sacerdotes, somos reyes y sacerdotes, somos pueblo adquirido, nación santa. Estamos hechos y vemos muchos hermanos cristianos derrotados, destruidos,
a la vera del camino, tal vez porque fueron alcanzados por un espíritu de religiosidad, y debemos ser alcanzados por el Espíritu Santo, que nos redarguye, repito, que nos exhorta, que nos consuela, que nos da el fruto. Ahí está el fruto del Espíritu Santo. Echemos mano de eso. Amor, paz, gozo, bondad, eso lo sabemos, la cita y el versículo, etc. Con los dones, el don de sanidad, el don de profecía, el don de lenguas, todo eso, por ahora, tenemos que entender y darle gracias a Dios que tenemos la mente de Cristo y que tenemos que seguir activando todos los días. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Saber que yo voy a culto, pero cuando salgo sigo siendo un culto vivo, santo y agradable para Dios. Que yo voy a la iglesia, pero que yo sigo siendo iglesia de Cristo cuando salgo, porque yo soy miembro de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es corporativa, en la cual mi Señor Jesucristo es la cabeza visible de la iglesia. Que yo voy al templo, pero que cuando salgo mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que yo no hago mi voluntad, sino quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Usted la quiere hacer? ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? Déjeme decirle que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mientras tanto, Cristo va a ser formado en nosotros todos los días para que Cristo sea manifestado, para que Cristo sea también magnificado en nosotros. Eso es un proceso. Eso es tener la mente de Cristo, declarar la palabra de Dios creyendo para ver, porque en esa mente del cristiano van a ocurrir las mayores batallas entre la mente natural y la mente espiritual de Cristo. Ejemplo, a una persona cristiana le dice: doctor, usted tiene una enfermedad terminal. El doctor le está diciendo la verdad, obviamente que sí, basado en el conocimiento de la ciencia, del estudio. Le está diciendo la verdad, y es verdad. Esa es la verdad en el plano físico. Pero el cristiano saca a relucir la mente de Cristo, la activa y declara palabras de vida y no palabras de muerte, palabras de luz y no palabras de tiniebla, palabras de victoria y no palabras de derrota. Y declara la palabra creyendo para ver: por sus llagas nosotros fuimos sanados. Isaías 53, 5. Esa es la palabra viva y eficaz. Esa es la mente de Cristo, la mente activa. No se le olvide las cuatro inteligencias. Las cuatro inteligencias. La inteligencia natural, o sea, la científica. El método científico, el coeficiente intelectual. La mente artificial, o sea, la inteligencia artificial, la que hizo el hombre. La inteligencia almática, no nos quedemos ahí en emociones y sentimientos y lágrimas y ya. Sigamos sabiendo quiénes somos y la mente o la inteligencia de Cristo. Más nosotros, digamos, tenemos la mente de Cristo ya activada en nosotros. Gracias, Padre Santo. Gracias por estas palabras. Ahí le dejo, amigos, compañeros. Tomen su decisión, analícele. Les habló su profesor, amigo, compañero Ramón Mendoza. Gracias. Hasta una próxima ocasión. Cristo les ama, en cambio yo también.